Buenos días, maestra. Buenos días, profesora. Buen día. Bueno, esperamos un par de minutos para que terminen de conectarse y lo que vamos a revisar hoy de manera general es el tema de la Revolución Rusa. Este tema es importante revisarlo para conocer un poco más de los antecedentes de este país previa para poder comprender cuáles son, cómo se va transformando la estructura económica de la economía rusa una vez que se inicia el conflicto bélico y cómo se va desenvolviendo en el largo plazo para que al término de la Segunda Guerra Mundial pues constituya una de las naciones que va a encabezar pues, una forma de organización política y económica bastante distinta a la que había mantenido pues prácticamente desde el origen de los tiempos, ¿no? Una sociedad de corte socialista que también tuvo que atravesar por distintas etapas y en alguna medida similares al resto de las naciones, ¿no? En temas relacionados con la reforma agraria, del cómo se impulsan y cómo los elementos políticos pues también van delineando, perfilando un nuevo proyecto de nación y que va a ser el contrapeso a la presencia del capitalismo pues durante el largo tiempo, ¿no? Y que también pues se va a ver sumida pues una serie de conflictos de tipo social, de tipo político, y que también va a enfrentar las dificultades sobre, y también pues parte de lo que se ve en la trayectoria de largo plazo, cómo, cómo van también a debilitarse en cuanto a la viabilidad del propio sistema hasta llegar pues a la parte que ustedes en la historia reciente han de ver escuchado sobre el resquebrajamiento pues de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Entonces, es la parte general, cosas más puntuales las vamos a ver la próxima semana y que si no hay cambio alguno conforme a lo que ha dispuesto el Consejo Técnico de la Facultad, pues sería nuestra primera sesión presencial. Ya en la página de la facultad está publicado el salón que nos fue asignado, que es el 101. Aún así hay que estar atentos a los comunicados que emita la dirección de la facultad sobre las condiciones del regreso. Una cosa muy importante y que les el anticipo, tomen todas sus medidas de seguridad, de protección. Si hay alguien que tiene algún impedimento para poder asistir de manera presencial, también me lo hacen saber por correo electrónico y hacer la anotación correspondiente. No sería una falta, simplemente para saber cómo, pues cuál va a ser finalmente la presencia que tendremos de alumnos, ¿no? Igual, pues, de cualquier situación de salud que ustedes tengan, no necesariamente la de COVID, sino cualquier otro malestar, incluso un dolor de muerte, no se expongan y pues atiéndanse y quédense en casa, ¿no? Y esto es de manera independiente de la cuestión de la situación de pandemia que, ¿no? Otra cosa muy importante que de una vez se las menciono, no voy a hacer pase de lista en las sesiones presenciales, ¿no? Por un lado, nos quita tiempo en el estarlos nombrando y mucho menos vamos a hacer una lista que pues va pasando de manos en manos y que por una cuestión de seguridad pues tampoco se hará la anotación, ¿no? Finalmente es una nueva estrategia para poder ir recuperando la actividad normal. Vamos a ver qué tal funciona y cualquier comentario que ustedes tengan al respecto, pues el correo está abierto, ¿no? Y en su caso para pues comunicárselo pues a nuestra jefa de área del área, ahora sí, del área de historia y desarrollo, ¿no? Entonces de esa parte son las cosas que quiero comunicarles para que tampoco entren en una situación de angustia de que es obligatorio
estar presentes en términos de la situación personal que también cada uno de ustedes enfrenta, ¿no? Lo importante aquí es que fluya la comunicación y que me mantengan informada, ¿sí? Entonces, recibieron la presentación que les mandé el día lunes. Sí. Sí. Entonces, vamos a trabajar con la misma. Maestra, ¿sí nos dejan entrar con que tengamos la segunda dosis o necesitamos forzosamente la tercera? Fíjate que de esa parte no se ha pronunciado la facultad. Déjame consultarlo y les comunico por el Classroom. Sí, gracias, Eso. maestra. Lo que pasa es que nos decía un maestro que a lo mejor ni siquiera regresábamos porque los de Derecho habían hecho una fiesta de 500 personas y pues nos dijo que la facultad estaba reconsiderando el regreso. Ok. Voy a hacer esta consulta con la jefa del área y pues cualquier anuncio que tenga la facultad, pues hay que estar al pendientes de la página de internet de la institución y los anuncios oficiales también de difusión que realicen en el Facebook. Pero si ven algo en el Facebook, tienen que checarlos también en la página de la institución para tener la seguridad, pues dado que en ocasiones pues podemos tener en apariencia un anuncio que sea de la facultad y no sea así. Hasta ahorita yo no he recibido alguna comunicación respecto al tema de las vacunas, ni tampoco la posibilidad de que haya alguna modificación. En cuanto yo tenga un anuncio en contrario, se los haré saber y así como la respuesta que me indique la jefa del área, ¿no? Que es la licenciada María Eugenia Reveles, ¿no? Entonces, otra duda que tengan, muchachos, sobre este asunto. No, creo que no. Bueno, cualquier cosa, pues me la van comunicando por el Classroom o en el correo electrónico o a través de Ulises o José Luis y pues les tendré una respuesta en tanto la propia administración escolar, pues así también me atienda a las consultas que le vamos pues que le voy a plantear y que son y vamos a ver pues qué tal funciona. Manuel, ¿tienes algún comentario? Sí, ¿me recuerda en qué salón vamos a estar? Es el 101. Ese está en el primer piso de la facultad. Ok. Bueno, si en dado caso no encuentro el salón, ¿qué haría? ¿Cómo que qué hacemos? Sí se encuentra el salón. Para mayores, Bueno, es que no sé sí, si nunca he estado ahí, así es que no sé. se suben, se han visitado así como de repente la facultad por alguna cuestión. Sí, Sí, Entonces pero no por dónde. ya ven que entran, está como una parte como oscura, porque a veces no está muy bien iluminada, y en las escaleras al fondo. Porque ok. entran y las escaleras, el espacio, el pasillo está a unos pasos a mano izquierda. Porque lo que entran tienen a mano derecha la biblioteca, enfrente es una pared y a un costado está ese vestíbulo y al fondo se ven las escaleras y suben el primer piso, quedando de frente hacia los ventanales, se dirigen hacia su mano derecha y va a ser casi hasta el fondo. Hasta el fondo está la división de estudios profesionales. Entonces, primero van a ver el salón, están en los servicios sanitarios, ha de ser el salón, el 103, yo creo, ¿no, Ulises? O el 104. El 103. Es el 103, luego sigue el 102 y el 101. Y ya el que sigue es la división de estudios profesionales, que la última vez que lo vi tenía una puerta de cristal. Entonces, es ahí donde está ubicado. Supongo que tendrán que estar el número ahí plasmado en la puerta. Entonces me parece que no hay pierde, ¿no? Sí, tienen los números, los Ok. tienen los salones. Sí, no es un edificio, digamos, tan grande, tan difícil. Hay que subir por las escaleras principales. Hay algunas laterales, pero
esas no les hagan caso. Entren por lo que es ahora sí la entrada principal de frente de la facultad, se siguen derecho, encuentran las escaleras, las suben al primer piso, dan vuelta a la derecha y casi hasta el fondo está el salón 101. ¿No? Ok, maestra, gracias. Entonces ahí nos tendremos que encontrar, ¿sí? Y también en cuanto a lo que son medidas de seguridad en caso de sismo, temblor o de cualquier otra contingencia, cuando nos piden desalojar el edificio, uno tiene que ir a la parte de atrás de la facultad. A un costado de las escaleras hay una puerta de cristal. Esa puerta comunica lo que se conoce como el patio de las jacarandas. Y esa es la zona en la cual ante alguna contingencia de desalojo del edificio, uno tiene que desplazarse hacia allá. No ¿Los recuerdo. edificios de atrás también son de nuestra facultad, maestra? ¿Los qué? ¿Los edificios que están atrás de las jacarandas? No, ese se le conoce como la escuelita de Derecho, son unos salones de la Facultad de Derecho y pues no, ahí no pertenecemos. El edificio que está a un costado es donde está un estacionamiento, es el edificio anexo o el edificio B, ¿no, Ulises? Ahí corrígeme. Y ese edificio es de la Facultad de Economía. Luego, la facultad que le sigue es la Facultad de Derecho, que esa sí es mucho más amplia. Entonces ahí son 2 salas de lo que es para su edificio principal y la parte de atrás de lo que es la escuelita de Derecho, que son salones, y los auditorios o las salas que funcionan como de juicios orales para la formación de los abogados, ¿no? Del lado contrario de donde está la facultad de esa orilla, pues hay un pasillo que conecta pues justamente también con la parte de atrás de la escuelita de Derecho y luego enseguida está el posgrado de la Facultad de Derecho. El posgrado de la Facultad de Economía está bastante lejos, está casi llegando al Instituto Nacional de Pediatría por la avenida del Imán. Entonces, ese sí nos queda bastante alejado. Y ahí el posgrado de Derecho, de Economía, tiene pues también su propia biblioteca. Pero les digo, entrando ustedes también tienen ahí a la vista el servicio bibliotecario. No sé cómo va a funcionar, no lo conozco, ¿no? Pero lo que se les recomienda pues es de que vayan a la facultad a tomar sus clases y se regresen, ¿no? Todavía pues no tenemos pues ahora sí como dicen, la pandemia no se ha terminado y debemos de continuar con las medidas de seguridad. ¿Qué otra cosa es importante que sepan? Les estaba describiendo un poco la facultad. De ese lado donde está el pasillo, pues hay un estacionamiento al que se ingresa también con identificación y ahora sí está un pequeño, como un pequeño jardín, un espacio de zona verde y ya después tienen ahí de manera contigua lo que es la Facultad de Odontología. Entonces, como ven, es una pequeña parte del campus y es muy, muy amplio y pues para muchos de ustedes va a ser la primera vez que asistan, ¿no? Aquí ya estoy viendo algunos de los comentarios que señalan que nuestra facultad es chiquita. No es como que nos vayamos a perder. Yo a veces sí me pierdo en los salones, he de confesarles, luego me confundo. Así que no se confíen. Y pues sí, a diferencia de otras facultades, pues sí es una facultad pequeña en términos del edificio, pero pues no tanto también por el número de espacios con los que contamos. No están juntos, pero también tiene sus edificios la facultad. Y seguramente, o si no lo saben, la Facultad de Economía surge como un apéndice de la Facultad de Derecho. La ciencia económica tiene su origen dentro de la formación de los juristas en lo que es la facultad dentro de lo que es de la Universidad Nacional. Por eso es que se comparte
esa cercanía con la Facultad de Derecho. Y pues en su origen pues era la Escuela Nacional de Economía y posteriormente pues se forma ya como facultad. Tienen ese carácter de facultad porque van a comenzar a ofrecer los estudios de posgrado, ¿no? Entonces, esa es una de las características que les permite cambiar la denominación de escuelas a facultad. Y como muchos de las disciplinas que se ofrecen en la Universidad Nacional, pues su antecedente físico de dónde estaban ubicadas, pues fue el centro histórico, ¿no? Al igual que la Escuela Nacional Preparatoria en su momento y el Colegio de Ciencias Humanidades, pues es, digamos, de los de reciente creación en términos del tiempo, ¿no? De un personaje de apellido González Casanova, ¿no? Entonces, parte de la historia de lo que es la facultad, la pueden conocer ustedes a través del libro de Sara Bab. No sé si está el libro disponible ahí o algunos capítulos en la red. Si en un momento, pues lo pueden consultar en la biblioteca de la Facultad de Economía, y ahí esta autora lo que hace es una explicación sobre cómo surgen las escuelas de economía y da cuenta del perfil que fue adoptando la misma, ¿no? Entonces ahí para su breviario cultural y que conozcan un poquito más las características de su facultad, ¿no? En teoría vamos a tener un salón más amplio, también pues vamos a estar, bueno, voy a estar atenta a las indicaciones que nos den de último momento, pues para ver cómo se hace la ocupación del propio espacio, ¿no? Entonces ahí pues ahora sí, vamos a ser todos nuevos en esta nueva forma que tenemos del regreso a clases. Si siguen firme este planteamiento, pues va a ser 2 clases únicamente, la del lunes y la del miércoles, y en teoría, como ahora sí del planteamiento que es, tendríamos que vernos posteriormente de nuevamente en línea, ¿no? Entonces todos tenemos que estar atentos para tener la información, y cualquier duda, pues les reitero, pues nos escriben para resolver las dudas, ¿no? Lo que sepamos, pues se les dirá de manera inmediata. De lo que tenga que consultar, pues así se hará. Rodrigo, ¿alguna otra duda? Tienes la mano levantada. Sí, maestra, me preguntaba si iba a estar abierta la cafetería. No lo sé. No lo sé si está abierta. La cafetería, de hecho, sí es parte de todo este complejo de edificios de la facultad, aunque casi siempre la ocupan los estudiantes de Derecho, ¿no? No lo sé, tendría también que preguntar, ¿no? Maestra, sí, yo fui hace como 2 semanas y sí estaba abierta, ya. Ok, entonces ahí también pueden, pues, un espacio para poder comer, ¿no? ¿Qué otra cosa, jóvenes? ¿Necesitan saber, compartir? Ya nada, bueno, de mi parte, ¿no? Ok. A la hora que lleguen, buscan el salón e ingresan, ¿eh? Ahí no voy a tener cuestión de que, pues, ya no les dejo que entren al salón de clase o que les cierro la puerta, que seguramente va a ser algo que no se va a poder hacer, ¿no? Tener la puerta cerrada. Rodrigo, adelante. Ah, sí, maestra, es que, por ejemplo, yo tengo una clase después de, una clase en línea, después de lo bimodal, y no sé si hay un punto en donde se pueda tomar la clase en línea en la facultad. Fíjate que eso no lo sé. ¿Tú, Ulises, sabes? ¿No? No, Yo de hecho, en el comunicado que sacó la facultad, comentan que no hay espacios para que se tomen clases en línea en la misma facultad. Entonces, pues va a estar complicada esa cuestión ahí. Habría que comentar también con la coordinadora del área para ver qué nos puede comentar, porque la facultad dice que no hay espacios, ¿no? Ok. Ahora, tomarla afuera, pues es bastante incómodo por la situación del clima. ¿Existe todavía esto de la RIU? Sí, 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 eso sí está. La RIU, muchachos, es una conexión inalámbrica que ofrece la Universidad Nacional. Y
hay que registrarse en la página de la universidad. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es entrar a un navegador y buscar RIU para que tengan la conexión sin costo. Piden datos como su número de cuenta, la facultad en la que están inscritos. Pero debido a esa reducción de, digamos, de espacios libres, fuera del salón de clases, me parece que sería un tanto difícil poderlos colocar. Y desconozco cuál es la política de la biblioteca, si va a estar abierta para hacer uso del mobiliario. Y entonces, pues sí, esa también ¿cómo se llama? La recojo. La duda. Aquí dicen pues que se van a Six Flags. No, jóvenes, está muy lejos irse a Six Flags. Ya hace mucho frío a las 9 de la mañana. Lo dicen, nos vamos a las islas a tomar clases en línea. La cosa es que les llegue la RIU. De ¿no? hecho, ahí no llega la RIU. Ahí está, ya tienen ahí la respuesta. En las islas no hay RIU. Entonces déjenme ver qué hacemos con esta cuestión, ¿no? ¿Qué otra duda? Profesor, aunque sí tenemos un café, ¿hay internet cerca o algo así? Son muy reducidos los espacios porque son cafeterías muy chiquitas y no tienen capacidad para tener una clase en línea. La cafetería incluso no sé si tenga conexión ahí para internet. Entonces déjenme platicar esto con la jefa del área. Maestra, ¿y la sala bueno, la que está a un costado de la facultad, que es como que tienen computadoras, esa tampoco va a estar abierta? Ese es el CIFE, y el CIFE lo están habilitando como salón de clases. Es cuando Entonces no se va a poder ocupar para nada así. Así Bueno. es. Si tienen alguien en clase que dice CIFE, es el centro de informática de la Facultad de Economía y está habilitado como clase. Para quienes tienen asignado el Ho Chi Minh, el auditorio Ho Chi Minh de Economía, ese está a un costado de la rampa. Ya ven que entran, hay una rampa, no se suben a la rampa, es por abajo y a un costado de las oficinas. Ahí al fondo es el auditorio Ho Chi Minh. Ese ahí está ubicado. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No vayan a Kitsania, muchachos. No vayan a gastar. Que ahí les queda cerca, ¿no? Por Plaza Cuicuilco y no es comercial, ¿no? ¿Alguna otra duda, jóvenes, de sus salones? A ver si sé dónde están o alguna otra inquietud que tengan. No, maestra. Bueno, ok. Entonces, así como les vayan surgiendo las dudas o preguntas, vayan planteándolas en el resto con sus profesores. También les pueden ellos dar más luz sobre este asunto si es que tienen información adicional. En tanto, lo que pues ya me han preguntado, pues se lo voy a pedir que nos lo aclare a la jefa del área, que sería la cuestión de la conexión al internet. El otro asunto que me habían platicado, que tiene que ver con qué, muchachos, ayúdenme a memorizar, que no quiero dejarlo al recuerdo. El servicio de la cafetería, que ya alguien me comentó que si está abierto, de todos modos lo voy a preguntar. Nadie me preguntó si va a haber servicio de biblioteca, también lo voy a preguntar. ¿Y qué más? Nada más. Bueno, ok. Entonces, lo que tenemos para hoy, si ya no hay más preguntas o dudas sobre esta cuestión, pues vamos a pasar la presentación. Y a ver. Dudas sobre cómo llegar a la facultad, jóvenes. Parece elemental, pero no quiero dejarlo de lado.
Pueden llegar a través de Metrobús. ¿Me recuerda qué línea del Mexibus es? No, perdón, del Metrobús. Puma. El Pumabús es la línea 3, Ulises, ¿es la 5? La 1 y 5. La 1 Pero y 5. la 1 es más tardada, digamos, porque hace mayor recorrido. La 5 es la que pasa más rápido. Así es. Si llegan del lado de trabajo social, que es sobre Insurgentes, ahí es la línea 9. Mm. Y también los mapas los pueden consultar dentro del sitio de la Universidad Nacional, el Sara, mapa de ruta. Y perdón, nos veremos ya el siguiente lunes, ¿no? Sí, en principio sí, nos vemos el lunes. Hay que estar atentos aún así a todos los comunicados de la facultad. Okay. Y en la página de internet, si encuentran algo en Facebook, corrobórenlo en la página de la facultad para tener certeza de que es verídica la información. Ángel Orlando pues nos comparte también que si llegan por metro, el que está más cerca pues es el Metro Copilco y hay que caminar. ¿Cómo? Ahora sí, siguiendo casi a todos los que llevan ese camino, pues, dirigiéndonos pues prácticamente como referencia hacia la torre de rectoría, ¿no? Lo dicen, me recomiendan entrar por Cerro del Agua por odontología. Si es a pie, por odontología. Porque en Cerro del Agua tienen que dar un rodeo mucho más amplio. Si es por vehículo, pues ahora sí depende de la ruta y pueden llegar por Cerro del Agua o entrando por el búnker de la Universidad Nacional, que es entre Avenida Universidad y ¿cuál es la otra? Y el eje 10, ¿no? Ahí hay un cruce. En lo que es en la esquina hay una librería. Y se reconoce el búnker porque pues tiene el nombre completo de la universidad en piedra, ¿no? Luego ahí ya tienen otra información con Orlando de que si llegan por Metrobús de la estación de Etiopía se pasan al metro y de ahí a Copilco, ¿no? Que es otra ruta de acceso. Y el tema de las vacunas, ¿no? Que también fue algo que me preguntaron ahora sí para preguntar, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? Yo les digo, ya está ahí, pero hay cosas que van surgiendo. Bueno, lo que les voy a compartir es la misma presentación que les envié por correo electrónico. Que les digo, esta es la parte general de lo que es la Revolución Rusa. Entonces, ¿ya la tienen a la vista, muchachos? Sí, maestra. Ok. Aquí lo que pretendo mostrarles es un tanto el contexto internacional y la situación que vivió Rusia en ese momento, a inicios del siglo XX. El contexto internacional en el cual se va a desarrollar la Revolución Rusa de 1917, pues tiene como un antecedente, pues ya todo el ascenso del pensamiento socialista, ya no en el plano de la discusión de las ideas dentro de lo que es la academia o algunos grupos que se conforman para discutir pues sobre política, sino que ya hay una organización de la sociedad a través de los partidos con este corte, ¿no? Ya desde 1914, de acuerdo con Eric Hobsbawm, pues ya se identifica una forma distinta de pensar el papel de la sociedad dentro de la conformación de la política y de la actuación que debe de tener el Estado, ¿no? Y que parte de su base de los partidos socialistas pues tiene que ver con el papel y la importancia que tienen los trabajadores para poder cambiar la situación de la sociedad. A diferencia, por ejemplo, del planteamiento que tienen los gobiernos liberales de la época y que es la tónica en todo el pensamiento liberal clásico, es que el individuo está en el centro de la sociedad y en el pensamiento de corte socialista es el grupo el que está al centro y que el beneficio es
también de tipo colectivo o social. Y ahora sí, contrastándolo nuevamente con el liberal, el individuo está en el centro y se plantea de un beneficio de tipo social, ¿no? Aquí es a la inversa, que en el centro tiene que estar toda la sociedad dentro de su conjunto. Y que las situaciones, la situación material que tienen las sociedades es uno de los elementos que da pie a que se tiene o de que es necesario tener nuevas formas de abordar los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, los fenómenos económicos, porque eso es lo único que va a permitir el cambio de las sociedades, pero a través de una vía revolucionaria. Ya a mediados del siglo XIX, lo que se había discutido, pues es de que existían otras opciones por el cual podían transitar las sociedades, ¿no? Y tenemos pues el socialismo científico que data de esa época a partir pues de la publicación en 1848 del Manifiesto Comunista y toda la serie de publicaciones que en su momento ustedes conocerán que van a delinear las cuestiones de fondo con el análisis de tipo histórico que realizan todos los científicos sociales y que ahí sin duda alguna pues Marx es el principal representante. Pero también es una época, el mediados del siglo XIX, en donde surgen pues pensamientos económicos y políticos de corte evolucionista. Estas políticas, estos planteamientos teóricos evolucionistas tienen que ver con las trayectorias naturales que iban a tener las sociedades, es decir, que se identifican de manera general cuáles son las etapas por las cuales deben de transitar las sociedades van a llegar hasta su último estadio de desarrollo, ¿no? De sociedades que son nómadas al establecimiento de sociedades sedentarias que van a desarrollar la agricultura y que van a después, posteriormente, a pasar a un proceso de industrialización clásica y después, enseguida, un nuevo proceso de industrialización, pero pues ya en otras líneas o áreas de la producción y una terciarización de la economía también de manera paulatina, hasta tener estructuras económicas que se pueden identificar a través de los tres sectores económicos. Entonces, parecía que ese era el paradigma natural por el cual transitaban todas las sociedades. Y el parteaguas lo va a constituir Alemania porque señala que se pueden ir quemando o cerrando la duración de las etapas. Con ello se pretendía demostrar de que no todas las sociedades iban a transitar por todas las etapas que se habían planteado hasta entonces y que todas las etapas iban a tener la misma duración. Entonces, dentro de estas revisiones que se hacen, lo que sobresale es que no hay una vía única para alcanzar el progreso en la época, y entendiendo el progreso en un sentido amplio, no solamente en la cuestión económica. Y en el caso de las ideas de corte socialista, pues ven como el motor de cambio a las fuerzas productivas. Aquí lo que tienen en la primera lámina, pues es el contexto de la guerra. A esta vamos a volver después y les va a servir cuando abordemos a la Primera Guerra Mundial, de cómo se iban formando los bloques, ¿no? Y aquí lo que me interesa destacar es que también dentro de lo que es la Primera Guerra Mundial y el propio proceso revolucionario que va a vivir de manera simultánea en el 17 Rusia, pues va a concluir con la desaparición de la figura del zar de Rusia, ¿no? De Nicolás II durante la época. Entonces, sí hay la Revolución Rusa representa la caída del régimen zarista para dar paso a una nueva forma de organización política, económica y social centralizada, en donde la base está constituida por los trabajadores. No obstante, si bien
lo que le da fuerza o soporte al movimiento revolucionario son los trabajadores, tanto de la industria como de la agricultura, hay un cuerpo ideológico que, si bien no están directamente de la producción, pues son los que van a liderar la forma en la cual se tiene que realizar la organización económica, y también pues va a contar con la simpatía pues de algunos dueños o propietarios del capital, ¿no? Entonces logra aglutinar los distintos intereses económicos, políticos, sociales de la época, el Partido Comunista. ¿Cómo inicia la revolución? Pues a través de una manifestación de mujeres trabajadoras el 8 de marzo de 1917. Se sumó el cierre industrial de la fábrica metalúrgica, denominada Putilov, cuyos trabajadores destacaban por su militancia para desencadenar una huelga general y la invasión del centro de la capital con el objetivo de pedir alimentos. Las condiciones materiales que tiene Rusia en la época distan mucho de las condiciones que tiene el resto de Europa. Tiene Rusia una escasa presencia en el resto del mundo europeo, porque no se constituye como un país exportador ni de materias primas ni de productos terminados. Es decir, para esa época del régimen zarista, Rusia no cuenta con una base agrícola amplia ni tampoco industrial. Y enfrenta pues hambrunas, enfrenta la carencia de un sistema de comunicaciones y transportes, y carece de una cohesión de tipo social ante todos los problemas que se tienen, ¿no? Entonces, el primer problema que deben de resolver es esta cuestión de la cohesión social, ¿no? De ahí que hubiera pues las huelgas generalizadas, las protestas en aquellas actividades económicas pues que se habían formado, ¿no? El no tener un territorio comunicado pues también ponen un estado de fragilidad a Rusia, porque no puede tener pues esa facilidad de acceso para movilizar a las personas, ni tampoco para movilizar mercancías. Y esto implicaba pues tener una industria metalúrgica que todavía no alcanzaba su plenitud, ni tampoco tenía pues los tendidos férreos, y mucho menos las locomotoras para poder movilizar de manera masiva y con bajo costo las mercancías y pues a las personas, ¿no? Pero lo que sí tiene Rusia es un ejército fuerte en términos del número de efectivos de las tropas, y que su primera tarea pues era resguardar sus fronteras territoriales, ¿no? Y que estas pues sin duda alguna pues es de las más amplias en el mundo, ¿no? Pero previo a este descontento, a estas manifestaciones de tipo social de 1917, Rusia enfrenta una guerra también interna, por ahí de los años de 1905, de 1907. Una guerra causada también por el tema del reparto de las tierras. Hay una presión social hacia el zar de que la población hace un reclamo de que no cuenta con los terrenos, con los espacios para poderse dedicar a la actividad agrícola. Viven una situación similar a la que vivieron los países europeos, de que el trabajo y la tierra no se está ocupando de manera plena, que está concentrada en unas cuantas manos, y que está pues sin duda entre las clases más privilegiadas, y que para el uso de las mismas pues cobraba una renta, y la cual pues estaba fuera del alcance pues del grueso de la población. Entonces pues tenían que trabajar bajo pues las órdenes del propietario. Y eso ocasionaba pues la limitación del acceso a pues diversos satisfactores, ¿no? Básicos para la época. Entonces hay un reclamo de tipo social que lleva al zar a
contener las revueltas haciendo el anuncio de un reparto agrario. Pero este reparto agrario tiene dos limitantes. Si bien es cierto, puede liberar la propiedad de la tierra, no puede asegurar que los trabajadores agrícolas puedan hacerse de la misma porque carecen de un ingreso, de un capital que les permitiera acceder a la misma. A través de un reparto agrario, digamos, tradicional, en donde se le asignan las tierras a la población, a las familias, pues tiene la limitante porque va a trastocar los intereses pues, de las clases que poseen los terrenos. Entonces tenemos una reforma agraria trunca, porque si bien en el anuncio se establece que este se va a llevar a cabo, materialmente es imposible o muy limitada por estas cuestiones de tipo estamental en las cuales está sumida la sociedad rusa y del poder de compra que tiene la población. Y eso significa pues romper esos acuerdos de apoyo de las clases privilegiadas hacia el zar. Entonces, la reforma agraria y la modificación que plantea el zar desde lo que es el propio Estado, pues llevan a su fracaso. ¿Por qué lo hace el zar? Pues responde a la presión de la sociedad en virtud de que buscaba evitar a toda costa el levantamiento armado para que a través de una revolución pues se pudiera otorgar el acceso a la tierra. Esta cuestión es muy importante porque dentro de lo que son las historias nacionales de los distintos países y que atravesaron por un proceso de reforma agraria, tienen como antecedente la lucha revolucionaria. Y la lucha revolucionaria no implica que a través de ese levantamiento y del desorden y el resquebrajamiento del funcionamiento del sistema económico se logre obtener ese beneficio social y económico a final de cuentas, sino que implica el debilitamiento progresivo de la figura política hasta ver su caída y ser sustituidas por otras instituciones y, por supuesto, por otros actores políticos de la época. El zar eso es lo que quiere evitar y entonces impulsa desde el propio Estado una reforma, la cual fracasó por las dos razones mencionadas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que solamente está aplazando el descontento social de la población en su conjunto, ¿no? ¿Esto qué va a significar? Que con el derrocamiento del régimen zarista, ya en 1917, o sea, pasan alrededor de 10, 12 años para tener esa revuelta social de manera abierta y que va a significar pues la caída del régimen zarista y en consecuencia del feudalismo que prevalecía como forma dominante hasta entonces, ¿no? Y lo que señala Eric Hobsbawm es de que es el movimiento revolucionario de mayor alcance en la historia moderna, es por su significado. Por un lado, la forma en el tiempo, la forma tardía en la cual se presenta y que a pesar de las evidencias históricas que daban cuenta de que la transformación social no puede llevarse a cabo si no hay un cambio en la forma de la organización política, prácticamente estaba condenada al fracaso. Pero también es interesante analizar en que la reforma, de la manera en la que fue impulsada, pues no fue la más afortunada porque carecía de las formas o de los instrumentos para hacerla efectiva, ¿no? Entonces tenemos lecciones que se aprenden a la luz de la evidencia empírica y del análisis propio de la política económica, de cómo hacer que las políticas sean en realidad efectivas y que puedan mejorar la historia, ¿no? Y lo que también se está gestando es que a diferencia, por ejemplo, de otros movimientos en donde hay un reclamo sobre la tierra, es que ya no se están compartiendo ideas únicamente de corte liberal, sino que también hay una apertura hacia otras opciones
que van a facilitar en una situación de crisis su ascenso como ideas dominantes, ¿no? Y que son pues estas ideas de corte socialista con un planteamiento alternativo para poder organizar de manera distinta la sociedad, ¿no? Lo que debe de tener siempre cualquier política que emprenda el gobierno o los grupos que aspiran a gobernar es que logre permear y que estén involucradas todos los sectores de la población. Si no logran aglutinar esos diversos intereses en aras de un bienestar o del bien común, no van a tener una permanencia en el largo plazo. Y también la forma en la cual se va a estar organizando el poder político. Puede haber una rivalidad entre actores, pero debe de haber proyectos que permitan plantear cuál es el tipo de sociedad a la cual se aspira llegar, ¿no? De ahí que digamos que todas las constituciones de los países o sus declaraciones de independencia, lo que están buscando es el bien común, ¿no? Y el bien común, en términos jurídicos y de los modelos administrativos, es un algo que no, y les digo así, es un algo que no está definido, porque está construido a partir de los contextos y de las condiciones en las cuales se está desarrollando. Pero que dentro de lo que son esas cartas constitucionales está reflejado el proyecto de nación. ¿Cuáles son las actividades económicas que se van a privilegiar? ¿Cuáles son las tareas del gobierno que sin duda alguna tienen que estar bajo su cargo? ¿Cuáles son las actividades económicas en las cuales va a participar la iniciativa privada, si son economías mixtas o son economías en donde tienen un carácter predominantemente estatista o que sean actividades económicas a cargo de particulares, ¿no? Debe de privilegiar, sí, una racionalidad económica, pero están implícitos también los arreglos de tipo institucional y de grupos, ¿no? El tema político. La cuestión económica la vemos de manera aislada para efectos del análisis, pero en la realidad pues tienen que estar involucrados todos los actores, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a permitir el ascenso del Partido Comunista al poder? Pues justamente esa cuestión relacionada con lo que le acabo de comentar, es que van a presentar un proyecto que involucra estos intereses diversos de la sociedad, pero que materialmente es posible realizarlos, ¿no? Este proceso de modernización en el campo, el tema de la propiedad, una propiedad de tipo colectivo, y el proceso de industrialización en las actividades económicas principales, no solamente en la cuestión de los textiles, sino avanzar hacia el desarrollo de una industria de bienes de capital, como ocurrió con Alemania, y que eso le permitió a los alemanes reducir las brechas de desarrollo entre pues, alemanes y los ingleses principalmente. Y lo que buscan los soviéticos es reducir esas brechas de rezago respecto a otros países, pero también lograr incorporar de esa manera las demandas de la sociedad y que vieran una respuesta efectiva, ¿no? Las condiciones en las cuales nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues no son las mejores en términos de la cuestión económica, ¿no? Costó mucho en términos económicos, en dinero, el poder construir el proyecto de nación, pero también en las condiciones materiales en las cuales se llevaba a cabo este proceso de cambio también son bastante complejas. ¿Y qué es lo que va a resolver de manera inmediata, además de la cuestión del tema de la propiedad de la tierra? Pues establecer el ferrocarril, establecer los tendidos férreos a partir
de lo que es su frontera con Europa Oriental como la conocimos, y también el desarrollo del transporte en la parte sur de su territorio, ¿no? Entonces son dos principales rutas férreas las que se van a construir para poder integrar la economía en sus primeros pasos de transformación. Por un lado, ¿por qué geográficamente se distribuyen de esa manera? Pues naturalmente por su cercanía con el lado europeo y la expansión de las ideas económicas y de las economías del lado europeo, y que geográficamente pues su corredor natural es a través de Polonia para entrar a Europa. De ahí que esa distribución geopolítica que tenemos de Polonia, de Rusia y el resto de los países europeos es fundamental para poder comprender el papel que tiene Polonia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque es la entrada pues, de Europa hacia Rusia y en sentido contrario de Rusia hacia Polonia. Y que esto va a conducir pues a esa definición de los combates que se van a tener durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, el desarrollo de las comunicaciones en la parte sur del país, pues también cerca de la frontera, pues tiene que ver justamente con esa vinculación o relación con todos los países asiáticos hasta entonces. Es una manera de integrar a las repúblicas soviéticas dentro de esta unión, y también es el ir definiendo o reafirmando más bien las fronteras territoriales que tiene pues en estas dos regiones muy importantes, ¿no? Entonces hay una estrategia de tipo político, de tipo económico y de beneficio social sobre la toma de decisiones de cómo se va a ir industrializando, cómo se va a ir recuperando el campo, ¿no? Aunado a que pues no solamente es el ejército el que contribuye en buena medida a ese resguardo de las fronteras territoriales, ¿no? Y por otra parte, pues el espacio que tiene, digamos, fronterizo con Japón, ¿no? Ahí también va a desarrollar parte de sus actividades económicas con la finalidad de asegurar pues la integración de esos espacios dentro de la Unión. Una cuestión también bastante importante es ver cómo se van aglutinando los espacios territoriales. Yo ya les dije, son distintas repúblicas que están constituidas así desde su origen y que se integran como repúblicas a lo que es Rusia, ¿no? A través de la formación de una unión, aun cuando hay una centralización de la toma de decisiones del gobierno ruso. Y esta organización, esta división política, administrativa que va a tener Rusia ya fuera de lo que es el régimen zarista, también va a ayudar a entender cómo se da el proceso de desintegración de la propia Unión Soviética, ya que no va a haber una discusión sobre cómo se van a formar esas nuevas naciones, sino que desde un principio ellos ya tenían su propia unidad, tenían recursos también con los cuales estaban aportando al progreso de la Unión. Y hoy en día pues estamos asistiendo pues a una nueva reconfiguración también territorial dentro de lo que es Ucrania, ¿no? Una de sus tareas es revisar este tema que se está viviendo en la actualidad, ¿no? El por qué hay ese conflicto en Ucrania y cuáles son los intereses económicos que están de por medio y en el que están confluyendo, pues, tanto Rusia, la propia Unión Europea y los Estados Unidos, ¿no? Y el por qué se están proclamando dos países dentro de lo que es Ucrania, ¿no? Entonces, esto es parte también de su análisis que deben de realizar cuando revisan prensa, ¿no? También estar atentos
a esas cuestiones y no esperar a que alguien escriba y saque un libro y tengamos que incorporarlo en las lecturas del curso, ¿no? A Rusia, dentro de lo que es su propia revolución, le toca vivir la Primera Guerra Mundial. Y en esta época, en este hito histórico, pues va a estar, digamos, de parte del grupo de los aliados. Pero no va a tener un despliegue importante durante todo lo que dura la guerra, justamente por el conflicto interno que están viviendo. Y dentro de lo que son estos productos que tiene la revolución de 1917 en Rusia, además de esa complejidad con la cual se desarrolla la lucha y de cómo se están abriendo paso nuevos planteamientos, es que no solamente es la unión lo que va a surgir al término de su propia revolución o guerra, sino que va a lograr que otros países confluyan o que simpaticen con los planteamientos de corte socialista y que se van a alinear a la política que se va a emprender y que de manera abierta estos países que van a adoptar políticas de corte socialista pues van a quedar a la vista a la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que hay esa declaración y esa separación de los intereses de Estados Unidos, del capitalismo, pues los rusos quedan ya de manera abierta formados como un bloque económico y político independiente, ¿no? Entonces, de ahí es de donde viene esa importancia de poder revisar dentro de lo que es el desenvolvimiento del desarrollo del capitalismo en el siglo XX, el por qué se tiene que incluir la evolución del régimen, la evolución de la historia rusa, porque va a aportar como producto pues una nueva forma de organizar la vida social y económica de los países, ¿no? Y que de ahí se van a derivar pues otro tipo de situaciones que se van a vivir, ¿no? Como la Guerra Fría, que la Guerra Fría, pues lo que significa, lo que es, pues es el rompimiento de las relaciones entre Estados Unidos y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y eso, pues ese estudio, ese análisis de qué es lo que pasaba con esa rivalidad y el riesgo, el peligro de tener una nueva guerra mundial, pues es de incumbencia mundial, no solamente para estos dos bloques, ¿no? Y luego, cómo se da el restablecimiento de las relaciones entre estos países, pero sin negar todavía esas diferencias en el planteamiento de sus idearios políticos. Al final lo que pues vamos a tener pues es un proceso de descomposición de la propia Unión Soviética, ¿no? En términos de la funcionalidad del paradigma. No encontraron una solución como los países capitalistas, ¿no? Que aún con todos los efectos perniciosos o negativos, pues ha permanecido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir es que terminen de revisar esta presentación, que es un resumen más o menos de mediano plazo, junto con el capítulo de Hobsbawm que les voy a proporcionar. ¿Qué es lo que tienen que revisar ya de manera muy puntual? Los elementos de tipo económico previo a la Revolución Rusa y posteriores a la Revolución. Es decir, solamente qué pasó con su agricultura, qué pasó con su industria y qué pasó con sus servicios. Así, en esas tres grandes preguntas generales es lo que tienen que identificar en su lectura, ¿no? Entonces, la parte política pues, es interesante, pero vamos a darle un enfoque más económico a esta revisión, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes, de lo que hay que hacer? Es un resumen, ¿verdad?
de las diapositivas que tuvimos de tarea Ujú. y el siguiente. Así es. Sí, con eso vamos a trabajar la próxima sesión. No lo lleven para entregar ese día, todo lo que sean así estas tareas o resúmenes, tienen que subirlas al Classroom, pero no las suban todavía, hagan su borrador o su bosquejo general y las van a subir una vez que lo hayamos revisado en clases. Probablemente lo tengan que subir hasta el viernes de la próxima semana, ¿sí? Para que su tarea vaya completa. Esta sí sería una tarea para entregar, pero no quiero que entreguen nada más por entregar, sino una vez revisado los aspectos en clase, ustedes reformulan su tarea y ya la tendrán lista para entregarla el viernes de la próxima semana, ¿sí? Ahorita nada más concéntrense en identificar y extraer cuáles son las características de la economía rusa antes y después de la revolución a partir de un análisis sectorial y que se los planteé con estas preguntas. ¿Cuál era la situación o cómo era la situación del sector agrícola, del de la industria y de los servicios, ¿no? Y ahí les va a quedar esa radiografía, ¿sí? Sí, maestra. Ok. ¿Alguna duda? No, maestra. Ok, bueno, pues No. entonces hay que estudiar esta parte que les acabo de platicar y hay que estar atentos a los anuncios, jóvenes. Sí, maestra. Sí. Bueno, pues cuídense mucho y si no nos vemos en presencial el lunes, pues hasta aquí en línea seguiremos. Cuídense mucho. Igualmente, maestra. Hasta luego.